Hola, cordial saludo. En esta oportunidad les traigo a mostrar un circuito básico montado en un protoboard. Se trata de un contador fotoeléctrico de personas y objetos. Este circuito es normalmente utilizado en aplicaciones industriales en donde se instala en una línea de producción sobre una banda transportadora. El objetivo de este circuito es contar la cantidad de objetos que se producen en dicha línea de producción. De esta manera va contando uno por uno los productos que van saliendo por la banda transportadora de la línea de producción. También se utiliza para contar personas, por ejemplo, la cantidad de personas que ingresan a cierto lugar o que salen de cierto lugar o que pasan por cierto punto. El circuito cuenta la cantidad de veces que un objeto se interpone entre un rayo de luz y un sensor óptico. El estado de dicha cuenta se muestra en 3 displays que pueden contar desde 0 hasta 999. Cuando la cuenta llega hasta 999, en el display se vuelve a mostrar ceros y empieza nuevamente la cuenta. El circuito consta de un sensor de luz o fotocelda o fotoresistencia, que es esta. También cuenta con un circuito integrado CD4093, que es un conformador de pulsos o también llamado Schmitt Trigger. Un circuito integrado MC14553, que es un contador BCD multiplexado. Cuenta con un circuito integrado 4543. Es un decodificador BCD de 7 segmentos. Cuenta con un display de 3 dígitos, unidades, decenas y centenas. Estos displays cada uno son de 7 segmentos de ánodo común. El circuito también consta de un potenciómetro de 100K ohmios. Consta también de 3 transistores 2N3906 y además consta de una serie de resistencias. Las resistencias son utilizadas más que todo para proteger cada uno de los dispositivos del circuito, los circuitos integrados, los transistores y los displays. Consta de un pulsador que sirve para volver la cuenta a cero. En general, todo el circuito está conformado por unos subcircuitos. El primero de ellos es el que está conformado por el sensor óptico o fotocelda o fotoresistencia, la resistencia de 1K ohmios, el potenciómetro y el circuito integrado CD4093, que es el generador de pulsos o también llamado Schmitt Trigger. El otro subcircuito es el conformado por el contador BCD multiplexado, el decodificador, el display y los 3 transistores. Forman un subcircuito. El funcionamiento conceptual de todo el sistema, de todo el circuito, es que el generador de pulsos lo que hace es eso, generar pulsos. Y cada pulso que genera es contado por el circuito contador y mostrado en el display. Este dispositivo, la fotocelda o fotoresistencia, es un sensor óptico. Cuando este sensor recibe una gran cantidad de luz, su resistencia es muy bajita, lo cual quiere decir que a través de ella fluye una cantidad de corriente alta. Cuando la cantidad de luz que recibe este dispositivo es bajito, aumenta muchísimo su resistencia, lo cual quiere decir que cuando aumenta mucho su resistencia, la cantidad de corriente que fluye a través de ella es muy bajito. La cantidad de corriente que permite pasar el sensor la recibe el inversor Schmitt Trigger. Este circuito integrado es un inversor, que quiere decir que si en ella entra una cantidad de corriente alta, emite una cantidad de corriente baja. Si en ella entra
una corriente baja, ella emite una corriente alta en su salida. La fuente de luz ilumina constantemente la fotocelda, lo que indica que su resistencia es muy baja, permitiendo entonces fluir una cantidad de corriente alta hacia el inversor Schmitt-Trigger. El inversor Schmitt-Trigger entonces emite al contador una señal de corriente baja. En ese momento constantemente está emitiendo una cantidad de corriente baja. En el pequeño instante en que un objeto se interpone entre el rayo de luz y el sensor o la fotocelda, se genera una sombra. En ese instante en que se genera la sombra, la resistencia aumenta, haciendo que la cantidad de corriente que pasa a través de ella sea muy baja. Esa cantidad de corriente baja la recibe el inversor Schmitt-Trigger y emite al contador una señal de corriente alta. Cuando se genera un ciclo, es decir, cuando el inversor está entregando una señal baja y en el momento en que recibe un alto y vuelve otra vez a un bajo, a eso se le llama un pulso. Por lo tanto, por eso es que se le dice a este subcircuito un generador de pulsos. Lo que hace el Schmitt-Trigger es recibir una señal constante del sensor, es decir, una señal análoga. Esa señal análoga la recibe y la convierte en una señal digital, es decir, de ceros o unos, o una señal cuadrada, para que así el contador la pueda leer como un pulso, contar así cada pulso que se genera. La función del potenciómetro en este caso es calibrar la sensibilidad que hay entre el sensor y el Schmitt-Trigger, ya que si la señal que le ofrece el sensor al Schmitt-Trigger no es lo suficientemente clara, entonces no podrá leer esta señal y no podrá generar el pulso para que el contador la cuente. Entonces es eso, simplemente es calibrar la sensibilidad que hay entre ellos para que puedan funcionar de manera adecuada y generar así una señal y un pulso adecuado para que pueda ser contado. La resistencia de un cambio lo que hace es proteger al circuito inversor Schmitt-Trigger cuando el potenciómetro está en su valor más bajo e igualmente el sensor también esté en su resistencia más baja. Ya sabiendo cómo funciona el generador de pulsos, ahora vamos a hablar sobre el circuito contador. La parte más importante de este circuito contador es precisamente el circuito integrado MC14553, que es un contador BCD de 3 dígitos multiplexado. Contador porque es precisamente el circuito que se encarga de contar los pulsos que genera el generador de pulsos. BCD, de sus siglas en inglés Binary Code Decimal, que en español significa decimal codificado en binario. Esto quiere decir que la cuenta que lleva el circuito integrado lo hace en código binario o en lenguaje de máquina. Por ejemplo, en este caso, en las unidades está un 0, lo cual sería en código de máquina 0000. En el dígito de las decenas está el 1, el cual sería 0001. Y en el dígito de las centenas está nuevamente el 0, lo cual sería 0000. O en otro caso, por ejemplo, en las unidades está el 2. Y en lenguaje de máquina el 2 es 0010. En las decenas sería 0001 y en las centenas igual sería 0000. Esa información codificada en binario es transmitida al decodificador. El decodificador lo que hace es traducir esa información de código binario al lenguaje que nosotros conocemos
y nos la muestra por medio del display. Entonces, en este caso, el decodificador hace las veces de traductor y de controlador del display. Ahora viene un concepto muy importante en este circuito y es el concepto de multiplexado o multiplexación. Como ya he mencionado, este es un circuito contador BCD de 3 dígitos multiplexado. ¿Qué significa esto? Este circuito contador internamente contiene 3 contadores, uno encargado de las unidades, otro encargado de las decenas y otro encargado de las centenas. Cada uno de estos 3 contadores que hay internamente conforma un circuito independiente, un circuito para las unidades, otro circuito para las decenas y otro circuito para las centenas. Es decir, hay 3 circuitos dentro de este subcircuito. A simple vista pareciera como si esos 3 circuitos funcionaran al mismo tiempo, pero no es así. Cada uno de los circuitos funciona uno por uno secuencialmente durante un intervalo de tiempo muy pequeño. Un intervalo de tiempo tan pequeño que precisamente pareciera como si los 3 estuvieran funcionando al mismo tiempo. Aquí, en estos 3 circuitos, es donde entran a actuar estos 3 transistores. Para los que no sepan mucho de electrónica y no sepan qué es o para qué funcionan los transistores, en este momento les puedo decir que los transistores tienen 2 funciones básicas. Uno de ellos es como amplificador operacional y otra función es que funcionan como un interruptor que se abre o se cierra dependiendo las circunstancias en un circuito. En este caso funcionan como interruptores que se abren o se cierran permitiendo que cada uno de los circuitos funcione secuencialmente. ¿Cómo es que funcionan estos 3 circuitos secuencialmente? Todo empieza desde que el generador de pulsos le manda la señal al contador. En ese instante inicia primero que todo el circuito de las unidades. El contador manda una señal al transistor del circuito de las unidades haciendo que se cierre y permitiendo que ese circuito de las unidades funcione durante un tiempo de 1.6 milisegundos. Durante ese pequeño tiempo solamente está funcionando ese circuito. El circuito de las decenas y las centenas no está funcionando, está apagado. Cuando pasa el intervalo de tiempo de 1.6 milisegundos, el contador deja de mandar la señal al transistor de las unidades, por lo tanto se abre y deja de funcionar ese circuito. Al mismo tiempo, el contador le manda una señal al transistor de las decenas, permitiendo que empiece a funcionar ese circuito de las decenas. Igualmente, ese circuito funciona por 1.6 milisegundos. Cuando pasa ese tiempo, se abre este circuito, deja de funcionar y empieza a funcionar el de las centenas, igualmente por 1.6 milisegundos. Ese ciclo en el que funciona el circuito de las unidades, luego el de las decenas y luego el de las centenas, tarda aproximadamente entre 4.8 y 5 milisegundos. Cada uno funciona en un intervalo de tiempo tan pequeño y una frecuencia tan alta que pareciera a simple vista que los 3 estuvieran funcionando al mismo tiempo. Ese es el concepto de multiplexado o multiplexación y es utilizado en muchos sistemas de electrónica digital. En general y en resumen, todo el circuito, todo el sistema funciona de esta manera. Cada que un objeto se interpone entre un rayo de luz y un sensor y el sensor, se genera un pulso. Este pulso es captado por el contador.
Cada uno de esos pulsos el contador los va contando y transmite esa información al decodificador, que traduce esa información al lenguaje que nosotros conocemos y lo muestra a través de un display. Y además se cuenta con un pulsador que permite que la cuenta vuelva a ceros. Todo este circuito está alimentado por una batería de 9 voltios. Este es el positivo y este es el negativo. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Es un circuito básico, sencillo, que pienso que puede ser utilizado en gran cantidad de aplicaciones y pienso que puede llegar a ser muy útil. Aquí está su funcionamiento en general. Como pueden ver, es muy sensible, es muy buen circuito, funciona perfectamente, bastante bueno, bastante fluido, bastante sensible, funciona muy bien. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Si les sirvió de algo, si fue de utilidad para ustedes, pues dejen un like y suscríbete para que así me ayudes y yo pueda seguir subiendo muy buenos videos y cada vez mejores videos. Si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna pregunta, lo puedes dejar en los comentarios. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.